Satanás es un ángel. Eso suena como que es una contradicción, ¿no? Algo como que no cabe, pero es una realidad, es un ángel caído. Él fue creado por Dios en algún momento de la eternidad pasada, probablemente como el ángel más bello creado por Dios, probablemente como el ángel más sabio que es creado por Dios. Y uno se pregunta, pero ¿por qué hizo lo que hizo? Esa es una buena pregunta. Él no tuvo tentador, Satanás ahora, y todos sus ángeles caídos y todos sus demonios están ocupados realmente tentando, causando que los creyentes caigan en tentación. Es una situación bastante seria. Pero Satanás no tuvo nadie que le tentase a él, nadie le tentó. Eso salió de su corazón. ¿Cómo sucedió esto? No puedo yo responder a esa pregunta porque no lo sé. De alguna manera u otra, él fue exaltado en su propio orgullo, el más bello de la creación de Dios, el más sabio de toda la creación de Dios. Y evidentemente, en un punto específico pensó, yo puedo hacer todo lo que Dios hace. Bueno, no podía, ¿no? Obviamente, porque Dios era un creador y Lucifer era un ser creado, dos cosas completamente distintas. Pero evidentemente él pensó eso, yo puedo ser Dios y yo puedo hacer esto mejor de lo que Dios puede y yo conozco más que Jesucristo. Y algunos han sugerido, y yo me inclino a esto, al hecho de que Jesucristo es Dios y, y su belleza sobrepasa o sobrepasó, así como Dios el Padre, sobrepasó eso de Lucifer. Y el hecho de que la belleza de Cristo, la sabiduría de Cristo, sobrepasó eso que es el enemigo, ¿no? Que no era el enemigo en aquel momento, pero causó que el orgullo se levantase en el corazón de Lucifer. Los ángeles, ellos tienen la habilidad, si podemos llamarle de esa manera, de rechazar o aceptar lo que Dios quiere. Y ellos tienen un libre albedrío. Es la razón por la cual una tercera parte se fueron con Satanás y eso muestra lo poderosa que fue esta revolución. Y en el capítulo 5 de Apocalipsis nos habla precisamente de que si nosotros tomamos esos números literalmente, Dios creó literalmente 100 trillones de ángeles. Eso está en el capítulo 5, si recuerdo correctamente, en el libro de Apocalipsis. Ahora bien, algunos dicen que no podemos tomar eso literalmente, tal vez sí. Yo escojo creer que sí. 10,000 veces 10,000 más 10,000 por 10,000, eso llega a ser 100 trillones. Es casi como la deuda de esta nación, que aumenta todos los días. Bueno, sucede que la revolución que él llevó a cabo en contra de Dios fue una revolución tan poderosa y usted se pregunta, pero Dios es todopoderoso, Dios puede hacer cualquier cosa, sí, eso es verdad, pero ¿por qué Dios no lo detuvo entonces? Esa es una buena pregunta. Pablo le llamó a eso un misterio. Él se preguntó lo mismo. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios no entró a ver el infierno, los problemas, el dolor, el sufrimiento, la muerte que el pecado estaba haciendo? Porque esto era pecado, lo que Lucifer estaba haciendo. ¿Por qué Dios no entró y lo detuvo en ese momento para que no se propagara esta revolución? Él tenía el poder para hacerlo. La única respuesta que puedo dar es que lo hizo por sus propios propósitos y razones y como Abraham lo hizo mucho tiempo atrás, el juez de la tierra lo hará todo correcto. Él no comete errores.
él no dice, bueno, no debí de haber hecho eso. Dios nunca comete errores. Sus decisiones son perfectas. Y aquí está la razón por la cual hago esto, porque usted y yo solamente vemos lo presente y un poco del pasado. No vemos nada del futuro, y si lo vemos no sabemos qué estamos viendo. Dios lo ve todo, pasado, presente y futuro. Y en su omnipotencia, en su él sabía que la decisión que él tomaba y que no fue una decisión apresurada tampoco, fue una decisión correcta. Dios sabía que su creación, la mayor creación de toda, el hombre, iba a cuestionar esto. Se iba a preguntar el por qué. Él sabía que estaríamos el día de hoy haciendo esa propia pregunta como millones lo han hecho a lo largo de los siglos. Él lo sabía. Pero Dios, las decisiones que Él toma son inmutables. Es decir, nosotros no podemos cuestionarlas, son perfectas y correctas. Y Dios sabía que lo que Él haría sería mejor para todos. Nosotros ahora no sabemos el por qué, nosotros no entendemos, pero ese ha sido uno de los problemas del hombre desde el principio, que el hombre quiere pensar más allá de Dios, y eso no se puede hacer. Tenemos a millones hoy en día que están molestos con Dios, porque Él hizo algo que ellos pensaron que Él no debió de haber hecho, o Él no hizo algo que ellos pensaban que tenía que hacer. Pero usted tiene que establecer en su mente claramente, no importando lo que sea, Dios siempre sabe más. El año pasado, estos últimos 12 meses, hemos perdido varios hombres, mujeres, que la obra de Dios yo sentí que necesitaba en gran manera. Dan Burrick, uno de ellos, Annie Gould, uno de ellos, también Dan George, otro, ah, Roy Roy Chacón. Chacón, otro también. Son también algunos hombres de aquí en nuestra iglesia Sí, también. John, John hay Hoffman, sí. muchos. Vi a su esposa recientemente y nosotros necesitábamos a estos hombres. Eran hombres que estaban envueltos en la obra de Dios. Y, y yo sé que todos no tendrían esta capacidad, pero Ronnie Gu, y esto es algo extraño, yo conozco o he conocido a Ronnie durante 50 años, a él y a su esposa. Y él, él se me acercó y, y me entregó un cheque. Yo lo miré y era un cheque de $100,000. Gloria a Dios. Y cuando yo estaba caminando en la otra dirección, y obviamente le agradecí, y como dije, yo he conocido a él y a su esposa ya por, ¿cuánto? 50, 60 años. Y cuando yo me estaba yendo, el Señor abrió mi corazón y me dijo, él, por eso, él me dijo, los $100,000 úselo para lo que lo necesite. Pero él dijo, yo trabajé para usted. Él compró, él es la persona que negoció esta propia propiedad aquí, donde estamos nosotros ahora, tantos años atrás. Y él dijo, usted me pagó esa cantidad en un periodo de tiempo, yo se lo quiero devolver ¿Qué al tal? ministerio. Fue 50 años de salarios ¿Qué tal que eso? han pasado, ¿no? Y, y el Señor me habló y me dijo, él no lo sabe, pero él está preparando porque me lo voy a llevar a casa. Él me dijo que se lo iba a llevar. Y lo extraño, yo oré por Roy Chacón. Y el Espíritu de Dios cayó en aquel lugar. Realmente todos ustedes conocen cuando el Espíritu de Dios se mueve, uno tiene que dudarlo, uno sabe que es Dios. Y
y yo le hubiese dicho que el Señor le iba a sanar por lo que yo sentí. Pero, ¿por qué el Señor hace eso? Yo no sé por qué lo hace de esa manera y no lo sanó. Yo no entiendo el por qué. Yo sé que cuando Dan Berwick me dijo que él tenía cáncer, yo no podía imaginar que el Señor se lo iba a llevar, Amén. porque él estaba haciendo una tremenda obra para el Señor. Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios se lleva a alguien así? Lo reitero una vez más. Yo no sé el por qué. No sé el por qué, pero hablé con su esposa Doreen y me dijo, hermano Swagger, yo realmente no lo entiendo y yo puedo entender esa pregunta, claro. Sí, sí me gustaría decir una cosa. Cuando se trata de la muerte del santo, siempre es doloroso para la obra de Dios, Siempre, siempre lo siempre. es, pero al mismo tiempo, del otro lado de este asunto, creo que tenemos que recordar que para cada hijo de Dios, la muerte que ellos experimentan no fue una pérdida, no fue algo que fue una pérdida en cuanto a que Dios no hizo algo por ellos, porque lo que Dios hizo fue permanecer con ellos cada momento, cada día en su vida, y cuando esa vida terminó, Él hizo exactamente lo que Él les había prometido. Él se los llevó a su presencia para estar ahí para siempre. Así Y es. no hay un sentido de pérdida en sus corazones el día de hoy. Estos hombres que usted ha mencionado están vivos y están con Dios. Y yo no creo que estén decepcionados. Nosotros sentimos el dolor, sentimos a las familias y los seres amados detrás, sentimos ese hoyo, ese vacío que queda. Pero es importante saber que que Dios no le falló a estos hombres que partieron, hizo exactamente lo que Él dijo que iba a hacer, se los llevó a casa desde el día en el que ellos fueron salvos. Y yo extraño a Dan Barrett, lo extraño, era un amigo personalmente, pero el día en el que el Señor se lo llevó, él hizo exactamente para Dan lo que él le prometió que iba a hacer. Ujú. Eso es verdad, pero aquí hay otra cosa que en el libro de Apocalipsis que estamos estudiando actualmente y ustedes estén con Sí, nosotros por la televisión y cuando miraron a las almas que estaban bajo el altar, esas almas estaban diciendo, ¿cuánto amén. tiempo antes de que nos vengues, cobres venganza? Y nosotros hacemos la pregunta, si el pueblo en el cielo, si ellos realmente saben lo que está sucediendo en la tierra, estos sí sabían, Sí, bajo el altar, ellos sabían que el Señor les había dicho, esperen un momento y yo los atenderé, y Él lo hizo, obviamente. No lo ha hecho todavía, pero lo hará. Entonces, hay tanto que nosotros no sabemos. sí, amén. Es cierto. En Isaías 64 hay un pasaje que trata con tal vez una respuesta al misterio que se ha presentado. Isaías 54, Dios está hablando a través de Isaías al pueblo judío acerca de el próximo reino milenial. Él dice, he creado en el 54:16, dice, he aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Dios no destruye, Él no mata, Él no asesina. Satanás se convirtió en Mm, esa herramienta que lleva a cabo esa obra en la tierra. así es, así es. Y usted tal vez dice que Satanás está a solas, pero en el libro de Job, cuando Dios llama a Satanás, Un momento, pero cuando dice Satanás, Dios no mata, tú estás, ¿a qué te refieres con eso? bueno, lo que quiero decir es de que aunque Dios está a cargo de todo, Dios no tienta al hombre, lo sabemos, Él permite la tentación, así que Así es. tiene que haber un agente de tentación. Dios no mata en el sentido de Él no tienta. correcto, y las cosas malas que son hechas por el maligno, Así así que es. Él lo nombró y este propósito Dios dice, aquí yo he creado al destructor o al destruidor para destruir. Así que Él queda sin duda y está haciendo exactamente lo que Dios había diseñado Ujú. para Él. Él sabía lo que Satanás haría. Él sabía lo que Satanás
en lo que él se convertiría y él lo utiliza a su favor. Ahora, inmediatamente después de esa declaración, he destruido o he creado el destruidor para destruir. Después Dios voltea a su pueblo y le dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Así que hay una avenida del destruidor que destruye. No es Dios, pero una vez más, Dios es el que está a cargo, no lo podemos negar. No hay nada que suceda que sobrepase el conocimiento de Dios o la sabiduría de Dios o la obra de Dios, ya sea ordenándolo o permitiéndolo. Así que estas cosas que nosotros vemos, que a veces no entendemos, Dios ha permitido. Y nosotros no podemos No culparlo. podemos. El juez de la tierra hará lo justo. Realmente se está acabando un hoyo cuando usted hace algo así. Correcto. Y aunque él dice que hay un destruidor y el destructor ha venido a matar, hurtar y destruir, en el mismo aliento el profeta Isaías dice, pero recuerden esto, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esta es la heredad del siervo del Señor. Así que, aunque Satanás ciertamente es un atacante, un destruidor, un ladrón, como Jesús lo dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene más que para matar, hurtar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida. Él ciertamente, Satanás está ahí haciendo esa tarea, llevando a cabo esa tarea, pero nosotros no tenemos que tener miedo. Por fe en Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros, podemos levantarnos por encima de esos ataques del enemigo. Tenemos esa ruta alrededor y por encima del destructor en nuestra vida diaria. Primera de Pedro 5 nos habla de lo mismo, que Satanás, que es nuestro adversario, nosotros le vencemos a él por nuestra fe. Y esto es lo que es tan vital, saber en qué creer y en qué creer, cómo creer. Eso nos permite poder sobrepasar el esfuerzo del destruidor. Ahora, si el enemigo, perdón, si Dios está determinado en que ese va a ser nuestro fin, ese va a ser nuestro fin. Pero millones y millones de cristianos han muerto, unas Es muertes cierto. inconcebibles, torturados. La Biblia dice eso en Hebreos, en el Correcto, capítulo así 11. es. Algunos son libres, otros no, o El librados libro, o no. el libro de Apocalipsis nos habla de esos santos que están vivos y estarán bien durante el periodo de la gran tribulación, que van a perder su vida. Así Así que no es. podemos explicar todas las obras de Dios y sería ridículo tratar de entenderlas a todas, pero yo sé esto, sé que Dios, en Dios no hay maldad, no hay ninguna ah, maldad. Él es luz, en Él no hay tinieblas, así que todo lo que Él dice que es correcto, es correcto. El creyente no debe de promover o guardar rencor en contra Correcto. de Dios. Si está en su corazón, eso va a causar Sí, problemas. y este pensamiento blasfemo que salió hace 10, 20 años, de que usted tiene que perdonar a Dios. Así Usted tiene es. que olvidar eso completamente, porque Dios no Así es. necesita, Él no ha hecho nada negativo a nadie. correcto, en Él no hay tinieblas en lo absoluto. Es difícil que nosotros entendamos y comprendamos que la muerte es algo malo, pero es el principio de un nuevo principio. Es, finalmente, nuestra vida aquí es una preparación para la eternidad. Lo es, pero la muerte es un resultado del pecado, no el pecado original del individuo, sino Regresar a Adán, vuelve a Adán. Y en el Antiguo Testamento, si se tocaba un cuerpo muerto, no importaba si era un familiar, tenía que pasar una ceremonia para porque estaba limpiarse porque estaba inmundo. inmundo, porque la muerte es causada por el pecado original, ¿no? Pablo dice que el morir es ganancia Así es. Sí, para la persona. para el Hijo de Dios. Sí, Para el morir es ganancia para el cristiano. Vivir es Cristo. Sería mejor para la iglesia siempre que ese cristiano correcto. permanezca en el mundo, pero bueno. Dave, ¿o alguien más quiere anexar algo antes de continuar? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El orgullo era la forma de su iniquidad. La rebelión de Lucifer contra Dios probablemente causó la catástrofe que aconteció entre el primer y segundo versículo de Génesis capítulo 1. Ahora, volvamos a eso.
En Génesis capítulo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese es el primer versículo. El segundo, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Entonces no hay registro que yo sepa donde Dios creó tinieblas como estaban sobre la faz de la tierra en aquel momento. La evidencia es que la tierra era bella y había sido formada correctamente, y Lucifer la gobernó bajo Dios en justicia y santidad por un tiempo indeterminado de tiempo, un periodo indeterminado. Entonces, él era justo, él era santo, y eso es antes de Adán y Eva. Y, y la revolución que que él llevó a cabo causó, bueno, lo voy a decir de esta otra manera. Personalmente yo creo que aquí es donde los dinosaurios existieron, entre este versículo 1 y 2, porque eso no lo leemos en el Antiguo Testamento, pero sí sabemos que existieron. En algún momento estuvieron en la Tierra. Están los fósiles. Y yo creo que son un resultado de una creación preadámica y un resultado de la rebelión de Lucifer en contra de Dios. Nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis criaturas muy inusuales, creo que es en el capítulo 9 de Apocalipsis, que son muy inusuales, que realmente no tiene sentido lo que son. Y yo creo que todo eso sucedió como resultado de la caída de Lucifer y los animales en la tierra. Estas cosas que vemos en Apocalipsis fueron creadas originalmente para crear a Dios. Dios no las creó en esa capacidad. Vinieron a ser de esa manera después de esa rebelión en contra de Dios. Algo tan, bueno, rostro de animales y cuerpos de hombres, cosas así, nos cita en ese capítulo. Así que personalmente creo que esos dinosaurios, grandes dinosaurios, vinieron a ser como un resultado, y todos esos animales como un resultado de la rebelión de Lucifer en contra de Dios, hasta que finalmente todo llegó a las tinieblas. Así es como lo veo, porque la gente pregunta de dónde vienen los dinosaurios, si existieron en algún momento en la Tierra. Eso tenemos que entenderlo. Pero volviendo atrás, dice que los caminos de Lucifer eran perfectos antes de que se encontró en él iniquidad. Perfecto. Es el Espíritu Santo que usó la palabra perfecta. Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado. Realmente es algo muy poderoso esto. Perfecto es una cosa cuando lo decimos nosotros, pero cuando Dios lo dice, estamos hablando de belleza, estamos hablando de algo más allá del entendimiento, de la comparación, hasta que se halló en ti iniquidad o la maldad. Se encontró en Lucifer cuando él permitió que eso se produjese en su corazón y se rebeló en contra de Dios. Bien, ¿alguien más anexa algo acá? Si pudiéramos regresar a su primera declaración de las tinieblas, Isaías 45:18, dice, porque así dice Jehová que creó los cielos, Dios mismo que formó la tierra y la hizo, Él la estableció, Él no lo creó en vano, formó para ser habitada y yo soy el Señor, no hay nadie más. Cuando uno se fija en Génesis 1:1 y 2, uno puede ver como usted dijo, ese vacío, esa brecha entre los dos. Le llamamos la teoría de la brecha. Usted creo que llegó a decir que debería ser llamada la doctrina de la brecha porque es así de firme. No fue creado en tinieblas. Isaías dice claramente de que la palabra vano en el hebreo es tohu. En Génesis 1:2, tohu vovohu. Y tohu vovohu, todo junto, siempre se utiliza en referencia a un juicio. Así que hubo un juicio que surgió, que comenzó para mí. Cuando yo comencé a escuchar acerca de esta doctrina de la brecha, tenía sentido la razón de la caída de Lucifer, porque se necesita entender el tiempo en el que él cayó antes de Adán y Eva, y creo que todos estamos de acuerdo con eso. Algunos dicen que cuando Adán y Eva cayeron, allí cayó Lucifer. No tiene sentido porque dice que fue
lanzado a la tierra donde atormentó a las naciones, así que deberían haber habido naciones para que las pudiera Así es. atormentar. Así que para mí ese es el tiempo en el que tiene sentido para toda esta situación. Y una vez más están las palabras Barat Barashit Elohim, Bara para crear de la nada y Exem Hilo, y después más adelante Asa para poder hacer de lo que ya existe. Así que para mí, una vez más regresando, y no quiero volver a decir lo mismo una y otra vez, pero para mí tiene sentido que la caída de Lucifer fue esa caída en la que atormentó las naciones. ¿Cuántos creen o no creen en la teoría de la brecha? No creo que es una no creo que es una teoría, creo que es una realidad. Pero ¿cuántos dicen que no la creen? Permítame decirle que al estar enseñando yo Génesis en el Instituto Bíblico, yo recuerdo un semestre que de hecho entró a una pelea en el pasillo. Y yo les dije, deténganse. Y yo siempre les digo esto, esta doctrina no determina si ustedes van al cielo o al infierno, pero los estudiantes se enojaron tanto que terminaron peleándose. De hecho, fue en la biblioteca. Pensaron una excelente enseñanza o algo así, Sí, ¿no? pero no hubo ningún tipo de... Pero bueno, miren, para mí la mayoría va en contra de todo esto. Sin embargo, recientemente en el movimiento de la iglesia emergente y la iglesia cristiana progresista, progresiva, que es algo ridículo, es lo que existe lo que llama la deconstrucción de la escritura. La idea es de que tenemos que eliminar todas las doctrinas en las que no queremos ir, reconstruir un nuevo cristianismo, que es algo ridículo. Pero en muchas de estas iglesias ni siquiera creen que Adán y Eva eran personas. Ellos creen que todo es simbólico. Y por lo tanto, Eso es algo que yo no no, conocía. en la escolaridad eso existe el día de hoy. En otras palabras, eres un erudito si no crees eso. Bueno, los eruditos están hablando de esto. La narrativa es quitarle las cosas que no entendemos a la escritura, que obstaculizan a la gente de aceptar el cristianismo, no aceptar a Cristo, al cristianismo, y quieren presentar este nuevo cristianismo. Y una de las cosas que me preocupan a mí es que ellos vienen a desconstruir tanto que no van a tener un cristianismo. Ahora, me parece que escuché que estudiaste para ser un sacerdote católico. No llegué a ese extremo, pero al crecer como adolescente, ese era mi deseo Bien, de ser bien. sacerdote. Yo era un monaguillo. De hecho, cuando viví en Francia a los 7 años de edad, mis padres jamás supieron esto, pero yo me iba eh, y buscaba un aventón o una persona que me llevara para ir a la misa. Piensen qué tan peligroso sería eso el día de hoy, pero yo estaba aprendiendo latín y aprendía lo que podía. Simplemente yo alabo a Dios que encontré al Señor y a la edad de 21 años. Aleluya, porque yo ciertamente no me veo a mí mismo como un sacerdote. Así es, así es. La pregunta que se tiene que hacer es que cómo pudo Satanás tentar a Adán si él era perfecto. En otras palabras, tenía que ser después de la caída, después de su caída. Su caída. Sí, la caída de Satanás. Después de esa caída. Pero hay algunos que enseñan que él literalmente encontró, que lo encontró o que lo tocó el día siguiente, pero eso es una teología conveniente. Uno lo hace como quiere. ¿Qué tan amplio, como se mencionó ayer, refiriendo a la Biblia, qué tan amplia está esa situación? Está incrementando. Yo he estado haciendo muchos estudios sobre el cristianismo progresista, la iglesia progresista, y comenzando en el año 2000, teníamos a la iglesia emergente. La iglesia emergente, básicamente la idea era que toda generación, Eso es sensible al buscador, ¿no? sí y no, yo lo pondría ahí, pero algunos sensibles al buscador, algunas iglesias tendrían suficiente sabiduría para alejarse de eso, pero la iglesia emergente era que toda generación necesita reimaginar a Cristo. Así que hay un nuevo Cristo cada generación. Si no, él ya no es relevante a esa generación. Pero al hacerlo, usted le quita lo que la escritura establece. Así que es otro Cristo, otro evangelio, otro espíritu. Así es, así Y es. eso ha estado incrementando. Eso es peligroso. Es un Eh, cuerpo de creyentes que no dependen de la obra que se ha hecho en el pasado. Están totalmente en contra de la Biblia, de que solamente se considere la Biblia y dicen la verdad es lo que determinamos. En otras palabras, cuando ellos tienen su estudio bíblico, que no me gusta llamarle estudio, pero es verdad por consenso, así es como ellos lo creen.
estamos de acuerdo que esto es, así que esto se convierte en nuestra verdad. Y la iglesia emergente, pues parece como que ellos se han cerrado, pero no, ellos simplemente tienen un nuevo nombre, cristianismo progresivo, porque esa es la palabra de moda hoy en día, progresivo. Hoy en día muchos edificios se llaman progresistas Así es. y Y ahí aquí queman queman. las escrituras, ¿no? Y la escritura es lo que ellos dicen que es. Cualquier cosa que sea lo que signifique esa escritura para mí, eso es lo que... Eso es lo que dicen los católicos también. Bueno, el católico está atado a esa voz. Si el Papa dice que algo es, lo es. Si la iglesia dice que lo es, lo es. Esta iglesia enseña, La Iglesia Católica, lo que la Iglesia Católica enseña es que la revelación de Dios es doble, la palabra de Dios y las tradiciones de la Iglesia, y donde chocan una con otra, la tradición de la Iglesia es más poderosa. sí, pero a donde esto se dirige, una vez más, es al hecho de que la interpretación de un pasaje bíblico se basa en lo que el lector piensa que es, No importa sin lo importar que qué es él lo que él invente. invente. De hecho, el doctor Arness, que es el presidente de North Point, nuestra escuela afiliada para el Instituto Bíblico de donde adquirimos nuestra maestría, él nos dijo que nuestra primera clase, que es la hermenéutica primordial en los institutos bíblicos el día de hoy, la gente hace la pregunta, ¿qué es lo que ustedes piensan que que el texto significa? Así que se trata de cómo yo me siento del texto. Simplemente yo me encuentro en las redes sociales también, a veces que es bueno, a veces es malo, pero recientemente un amigo en la iglesia estaba sorprendido en ver que el énfasis en amar al homosexual, la manera como se presentó todo eso, es que nosotros los cristianos tenemos que olvidar al homosexual o tenemos que perdonarlos por cómo los tratamos y son el tipo de sentimientos y la sociedad se siente de cierta manera, así es como debemos interpretar la escritura. Y una vez más, eso es lo primordial, la hermenéutica del Instituto Bíblico, las ciencias del estudio de las escrituras, que nosotros debemos Bueno, sentirnos de cierta manera, así que así es como debe de interpretarse. no es lo mismo, pero es muy similar. Yo he tratado con 6 sacerdotes católicos que llegaron aquí, seis obispos, y ellos estaban mencionando de una doctrina en particular y que se cambió algo en el Vaticano II, me parece que fue. Y yo les pregunté, pero caballeros, estábamos nosotros aquí en el edificio de administración. Les pregunté, caballeros, si esa enseñanza era bíblica inicialmente, ¿cómo pueden ustedes cambiarlo? Y se quedaron mirándose y finalmente uno de ellos dijo, bueno, lo que diga la iglesia que es, eso es lo que es. No importa si dice la Biblia otra cosa, es lo que diga la iglesia. Entonces no hay absolutos. No, no hay absolutos. En Y la, aquí dijo que las iglesias, y definitivamente esto no incluye a todas, pero una es demasiado, ¿no? Pero son muchas más que una, lamentablemente. Que si lo que nosotros pensemos que sea lo que es la Biblia, eso eso es lo es. que es. Y eso, aunque esté fuera de lugar, Y no es una voz común ni siquiera entre la iglesia que están permitiendo a cada individuo que invente su significado y no le permiten ningún argumento ni discusión en cuanto a lo que eso verdaderamente significa. no se necesita ninguna evidencia. Exacto. Simplemente se necesita que, Disculpen, pero ¿qué hacen cuando se están contradiciendo una bueno, cosa y la otra? dicen que esa es su verdad Dios. y eso es humanismo. Mm. Yo puedo tener mi propia... Pero están haciendo lo mismo que las escuelas, ¿no? Nadie saca una mala calificación, todo el mundo está bien. Exacto, y esa es la idea, que especialmente después de la reforma, gradualmente la escolaridad justa bueno, se ha cambiado a un estudio literal e histórico del texto, de la Biblia. Nos fijamos en el autor, el contexto, la historia, el lenguaje en el que se escribió el texto. ¿Y cómo se compara a otros versículos? Exacto, así que existe esa relación teológica y todas estas cosas que tenemos que cimentan un buen exegesis del pasaje. Y
cómo es que dijo el autor y qué fue lo que dijo, y básicamente todo esto se está descartando. El desglosar un pasaje no es una tarea pequeña, no es algo fácil, y tenemos que tener esas guías por las que nosotros lo Ujú. hacemos. Pero si podemos espiritualizar un texto en que signifique cualquier cosa que nosotros querramos, no hay ningún tipo de certeza ni de voces en común. Y también lo que pasa es que esto saca el valor del apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, porque estos deben ser las guías de la iglesia. Ellos son las voces de Cristo extendido a la iglesia. Así que, bueno, esta Mm. obra ahora permite que todas las voces sean del mismo impacto en una asamblea local. Pero no hay correcto o incorrecto entonces. Correcto, no hay bien o mal, simplemente lo que yo creo que sea. Así que escuchamos, Eso es una es catástrofe. una catástrofe, sí, al mismo tiempo. Yo no sé si esto es la raíz y la causa, pero no estamos diciéndole al Espíritu Santo, no necesito tu ayuda ya en desglosar la palabra de Dios, no necesito tu interpretación, yo me voy a enterar por mí mismo. Bueno, yo creo que el Espíritu Santo está. Sí, bueno, miren, yo creo, estoy un poco en desacuerdo con esa declaración. Yo creo que ellos creen que el Espíritu Santo los está guiando a la mm, interpretación, aunque ellos dicen que, bueno, eso es lo que el Espíritu está diciendo. es otro espíritu. Algo Otra que, cosa, papá, y lo mencionamos en la pausa, el significado histórico del texto, y no sí, estamos tratando con ello, pero es importante, pero podemos aprender de lo que Pablo dijo a Timoteo, que busque en las escrituras porque les pueden ayudar a ser sabios hasta salvación, y en ese contexto está hablando del Antiguo Testamento. Obviamente habían cartas que circulaban en la iglesia de aquel tiempo, pero primordialmente Pablo está hablando con Timoteo del Antiguo Testamento y cuál era su meta. Su meta era interpretar que esa era la iglesia del Nuevo Testamento y las iglesias así. ¿Cuál era el significado original a la audiencia original? Y de allí basamos la aplicación. La interpretación era cuál era el significado a la audiencia original, pero la interpretación bíblica siempre ha fallado, digamos así, por lo que el hombre quiere saber o lo que quiere escuchar. Y en ese mismo contexto dice, prediquen la palabra en tiempo y fuera de tiempo, porque llegará el tiempo, y este es el tiempo en el que vivimos, no donde no sufrirán. vivirán o soportarán la sana doctrina, sino que con comezón de oídos. No quiero decirlo, pero realmente el movimiento sensible al buscador se basa en esa comezón de oídos. Es lo que la gente quiere, lo que les gusta, es el dulce que los embriaga. Eso es lo que busca el movimiento sensible al buscador. Este movimiento nace sobre un sondeo de lo que el pueblo quería escuchar, lo que la Lo gente que no quería en la querían, sí. iglesia, que era mensajes de la sangre que no se predicasen y no se predicase de la cruz, del No quieren pecado, escuchar no del querían infierno. escuchar de esas cosas Ujú, negativas, no querían sentirse mal dentro de la iglesia o acusados. exacto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el corazón de una persona está bien, nosotros obviamente necesitamos afilar las destrezas de interpretación de la Biblia. Por eso estudiamos. Pero al final del día, creo que el mayor problema con la interpretación de la Biblia es el corazón del hombre. Y Pablo lo prueba en 2 de Timoteo capítulo 4, cuando dice que llegará el momento cuando los hombres no van a soportar la sana doctrina porque no quieren tolerarla. Y ese tiempo ha llegado. El tiempo ya llegó. Sí, este siempre ha sido un problema. Si regresamos al primer, segundo, tercer siglo de Así es. la iglesia alejandrina se dirigió a un método alegórico que requería 7 interpretaciones por separado, métodos de interpretación para todo texto. Antioquía, por otro lado, era una iglesia o un estudio gramático y literal del texto. Y al viajar a través de la reforma, podemos ver el error con la alegoría. No todo se puede alegorizar. Hay ciertas alegorías en las escrituras, ciertamente en las Quiero escrituras de Pablo. hacer la siguiente pregunta. Después que Pablo muere, es ejecutado. Su enseñanza estuvo bajo inspección para tratar de remover su S- veracidad en la iglesia, Supongo, o probablemente es lo opuesto. probablemente estoy falto en esto, así que estoy suponiendo, pero la verdad que se ha establecido
se ha perdido rápidamente en casi toda edad de la iglesia, después de que ha llegado porque Satanás pelea fuertemente. Para el año 325 DC, cuando se hizo la pronunciación de que todo el mundo es cristiano, basándose en una cristianidad nacional. Una nación cristiana. Sí, el país cristiano porque el gobernador es cristiano. Ujú. Todo eso nos mostró una espiral descendente de la verdad. Hemos luchado con eso porque nos introdujo a la edad medieval, la reforma, nos trajo de vuelta a la palabra de Dios en un estudio gramático y literal de la palabra de Dios, y eso avanzó mucho más hasta que al llegar al 1850 y después la oposición llegó la escolaridad liberal, diferentes interpretaciones que atacaron el estudio literal de la palabra de Dios. Así que yo creo que la verdad, para responder a su pregunta, creo que la verdad siempre ha sido algo en lo que la gente se la contradice, y encontramos que si la verdad no se predica constantemente de parte de esos Mm. predicadores, esa verdad se pierde. Tal vez no totalmente, completamente, tal vez no, pero parece como que ha habido una poca verdad que se ha mantenido a través de la historia. Bueno, tomemos el mensaje de la cruz y creciendo, por ejemplo, en una pequeña iglesia de las Asambleas de Dios. La única cosa que yo escuché de la cruz era Jesús murió por mí. Eso era para mí algo fenomenal, claro. Pero lo que hemos estado enseñando en los últimos años, eso no se escuchaba en mi tiempo. Correcto. Yo no sabía, ni Sí. se sabía de lo que se estaba hablando. En la historia, y hemos hablado de esto anteriormente, podemos regresar a la calle Azusa, Mm. un hombre llamado William Durham del norte había sido bautizado con el Espíritu Santo y él introdujo el mensaje de la cruz. Se lo presentó a esa asamblea como, creo que en 1909, me parece, tal vez 1910. Él presentó la idea de que la salvación y la santificación, todo fue resultado de fe en la obra consumada de Cristo. Y esta Ujú. controversia, basándonos en su enseñanza en la calle Azusa, era llamada Así Era es. llamada la controversia de la obra consumada. Literalmente causó que los pentecostales de ese entonces se separaran. Los movimientos de santidad que estaban dependiendo de ese evento de la salvación Así o es. santificación después de la salvación, perdón, se dividieron, y de ahí surgieron las asambleas de Dios. Ujú. Ellos fundaron su denominación sobre las enseñanzas de la obra consumada de Cristo. Ahora, eso habría sido establecido para 1914, 1918. Escuchándolo a usted, cuando usted llegó, salvo niño desde 8 años de edad, 1943, en ese margen de tiempo, desde 1920 hasta 1945, esa doctrina desapareció. Esa verdad se perdió en el sentido de entendimiento, tal vez no para todos. Ujú. Parece como que se mantuvo más en el norte, que tiene sentido porque ahí es donde Durham, de ahí es de donde él Ujú. era. Había más, bueno, de cualquier manera, pero la verdad, como ya en general, no se había explorado, no se había desarrollado, no se había presentado ante el público. Así que para cuando usted llegó, siendo un hombre joven, siendo un adolescente, usted no habría escuchado No. de ella. Sin embargo, las asambleas de Dios fueron fundadas sobre En la esa obra doctrina. consumada y la controversia de la obra Mm. consumada. Fue una división por causa de, Maravilloso. Eso yo no lo sabía. así es, así que usted puede encontrar la historia de todo eso. Parham y Seymour, Kit Durham, lo sacaron de la calle Azusa, lo hicieron salir. Hay muchos opuestos a esa Estaban doctrina. en contra, ¿Y sí. cuál era la doctrina que ellos promovían entonces? Bueno, digo todos, pero es una alegoría en general. La obra esencial. Miren, se nos están acabando los minutos, pero el Pentecostés sucedió en la calle Azusa y tienen que seguir el movimiento Wesley y de santidad, esos pensamientos combinados. Durante los primeros 10 años de el derramamiento del Espíritu Santo,
La gente era salva por fe y Mm. después santificada como un evento por separado, de acuerdo a cómo lo enseñaba Wesley. Después, bautizados con fuego, eso es lo que ellos llamaban, lo que nosotros el día de hoy llamamos el bautismo con el Espíritu Santo. Wesley, de hecho, en Wesley, no Wesley mismo, pero movimientos de santidad habían llamado a la segunda obra bautismo con el Espíritu Santo, así que aún la terminología era diferente. Así que los movimientos de santidad que terminaron con Asambleas de Dios, Cleveland, Tennessee, y Pentecostales, santidad santidad. y la pentecostal y santidad se separaron de las asambleas basándose en la controversia de la, de la obra consumada. Y aunque la verdad existía y una vez más estaba fuertemente o fue fuertemente comenzada, podíamos ver un poco del conocimiento en ese entonces desde Marl Perman, que era probablemente el primer pentecostal erudito, pero él murió muy joven, así que su influencia, aunque aún existe en su doctrina de la Biblia el día de hoy, se ha perdido un poco en cuanto a lo de las asambleas. Así que de cualquier manera, la pregunta que usted hizo, si la doctrina permaneció, si la doctrina de Pablo declinó, los esfuerzos de Satanás es de robarle la verdad a la iglesia, porque es verdad que nosotros conocemos la que nos Así liberta. Así es. que en Sí. este punto, a este punto, yo creo que el mensaje de la cruz, de acuerdo a cómo lo estamos definiendo, que toma la justificación y la santificación y la lleva al punto en el que Dios la diseñó, al que Dios la diseñó para el nuevo pacto, jamás se ha enseñado plenamente de acuerdo a como yo lo puedo ver. Por lo menos no a los detalles que se les están presentando al cuerpo de Cristo. Y mientras más se enseña esto, más la influencia de esta doctrina existirá. Y estamos viendo a hombres y mujeres por causa de la cadena.